Hola, ¿qué tal, hipocampistas? Sea bienvenido más a un nuevo video en tu canal El Hipocampo, un canal dedicado especialmente para la difusión de la cultura y la buena literatura. En esta oportunidad hablaremos sobre un cuento que alcanzó la mención honrosa en el primer concurso de relato corto y cuento lanzado por la Asociación Peruano-China. Me refiero a Caleta Panteón, escrito por el autor piurano Fernando March. Para realizar este correcto análisis, iniciaremos primero a hablar sobre el tipo de narrador que utiliza Fernando March para contar su historia. El narrador en este caso está en tercera persona con focalización cero o omnisciente. ¿Por qué? Ya que no se utilizan las palabras del propio personaje para narrar los hechos. O sea, no es el propio personaje quien narra los hechos, ni es alguien cercano al personaje quien lo narra, sino se trata de algún ente literario que conoce lo que viven los personajes, lo que piensan, lo que sienten y hacia dónde van, o lo que han vivido incluso. Respecto a la trama y la estructura, no hay una estructura externa visible, en el sentido de que no hay segmentos, no está subdividido en subtítulos, no hay una mención en capítulos ni nada al respecto. Sin embargo, si analizamos la estructura interna, vemos que aparece la estructura clásica de inicio, nudo y desenlace. Vamos a ver brevemente qué se habla en cada una de estas etapas en la trama. Inicio. Lin Yun se encuentra en una bodega infernal lleno de personas azarosas, famélicas, visiblemente desorientadas, y están viajando con la promesa que iban a llegar a un lugar de arenas doradas. Sin embargo, llegan a un lugar de ruido, al muelle de la isla de San Lorenzo, y estas personas son rápidamente llevadas a las casetas de sanidad, donde son examinadas, y el lector es aquí donde identifica que estos personajes son chinos huíes. Más adelante hablaremos de este término. También se sabe que estos chinos han tenido durante todo el viaje una infección de diarrea. Es justamente en esta revisión de sanidad que se realiza donde se descubre que el personaje principal, Lin Yun, estaba enfermo y por ende nadie lo iba a recibir para trabajar. Así que le dicen que lo enviarían a la cuarentena, lo cual es una mentira. Al escuchar esto, el hombre que estaba detrás de él lo sujeta de la manga con desesperación. Le dice: no tienen ninguna oportunidad, el frío de la isla. Y no se sabe qué más iba a decir, ya que el mensaje no logra terminar, puesto que Lin Yun es apartado por los peruanos. Nudo. En el nudo de la historia, el autor nos narra cómo es llevado Lin Yun a una parte de la isla donde no había nadie, solo había una fosa abierta y dentro de ella una bolsa negra que contenía un muchacho entre 15 a 20 años que aparentemente aún presentaba signos de estar vivo. Lin Yun se molesta, los escupe y les grita asesino, y los capataces en son de venganza le dicen: bueno, te intenten ahí tú, entierrarte tú. En realidad también lo iban ellos a enterrar. Un Lin Yun débil lo único que atina es a meterse a la misma bolsa del joven que aún estaba vivo para calentarse junto con arena y tratar de sobrevivir de algún modo, pero la marea comienza a subir y la fosa se empoza, por lo que Lin Yun tiene que abandonar al joven, que en ese entonces ya falleció. Desenlace. Lin Yun sale de esta fosa entendiendo que su compañero este chico ya había muerto, pero no se va sin antes intercambiar los documentos
que él tenía, el contrato que le hicieron firmar y un origami que él encuentra en una bolsita que llevaba este muchacho. Es así como Lin Jun sale, juega casi arrastrándose hasta los matorrales, donde intenta volver a escarbar otro hueco para refugiarse del aire y del frío. Sin embargo, Lin Jun muere. Años después, la Marina del Perú encuentra ambos sepulcros y Lin Jun lo encuentran un poco más lejos, enterrado solo 15 centímetros en el suelo. Historia. Este relato se basa en hechos históricos, pues en 1949 se inició la llegada de los chinos culíes a las costas peruanas, debido a dos cosas. En primer lugar, China imperial estaba pasando una fuerte crisis donde la gente moría de hambre, y la oferta que les hicieron los peruanos de venir a trabajar acá al Perú, valga la redundancia, era una oferta muy tentativa para ellos, lo cual muchos aceptaron venir a estas tierras lejanas. Y punto 2, que como Ramón Castilla dio la libertad a los esclavos, faltaba mano de obra barata, por lo que se pensó en traer a los chinos en condición casi de esclavitud. Claro, había un contrato, pero era un contrato muy denigrante, ¿sí? O sea, la realidad que en el Perú, ya que vivieron los chinos, fue muy denigrante, y es relatada, y esta forma en la que Fernando March cuenta la historia de Lin Jun es uno de los posibles muchos casos que se dieron de transgresión a los derechos humanos aquí en el Perú. Entre 1849 y 1854 llegaron aproximadamente al Perú 4.754 chinos, según Castro Mendoza. Cuando los barcos llegaban a los puertos, los contratos de los chinos eran traspasados a sus patrones, quienes generalmente eran hacendados. Por lo tanto, una de las principales industrias que se vio favorecida por esta migración de chinos fue la industria agrícola, pero también fue la industria guanera, ya que era el boom de las islas guaneras, y algunas pequeñas partes de los chinos fueron a trabajar a las casas de los ciudadanos, de los burgueses. Analicemos ahora el título, Caleta Panteón. ¿Por qué se llama Caleta Panteón? Desde el saque panteón podemos entender que se va a hablar de algo fúnebre, de algo mórbido, de algo quizás misterioso, tétrico. Panteón, un panteón, según el diccionario de la Real Academia, se define en su tercera acepción como un cementerio, refiriéndose así a todos estos hechos de muerte que se iban a vivir a lo largo del cuento. Por otro lado, al anteponer el término caleta, puede tener dos significados que van muy estrechamente relacionados en unión con la trama, me refiero. En primer lugar, una caleta, según el mismo diccionario de la Real Academia, es una entrada de mar más pequeña que una bahía. No obstante, en el dialecto peruano, algo caleta también puede ser entendido como algo que se hace a escondidas, en las sombras, algo ilegal, algo ilícito, lo cual tiene mucho sentido con la trama del texto. Si nos quedamos solo con la primera definición de caleta como parte del mar, más pequeño que una bahía, entendemos que este cementerio, este panteón, se va a llevar ¿en dónde? En un lugar cercano a la mar. Y tiene sentido, ya que estos muchachos, Lin Jun, como el chico que no se conoce el nombre, el cual estaba en la fosa ya moribundo, mueren en las playas de la isla San Lorenzo. Es más, en una parte de la obra del cuento se describe cómo los lobos marinos acechaban y esperaban a que los chinos muriesen para comérselos. Y en el mismo cuento también se narra cómo las aguas del mar llegaron a cubrir la fosa donde se encontraba ambos escondidos, refugiados del frío y de la intemperie, ¿no? Por otro lado, si nos centramos o nos vamos a la interpretación
del término peruano, no caleta, como algo ilícito y esto, también tiene sentido, ya que estos jóvenes murieron de manera ilegal, murieron a escondidas, ocultos de la sociedad, casi rechazados. Murieron como animalitos. Crítica. Ahora sí hablemos sobre la crítica. Desde mi punto de vista, Caleta Panteón es un cuento muy interesante, ya que nos habla de una realidad que hicimos los peruanos. Muchas veces a los peruanos nos victimizamos un poco diciendo nosotros fuimos saqueados, a nosotros nos robaron, nos invadió Chile, nos invadió España, fuéramos un imperio, ¿no? Y esto, pero no hablamos respecto a cómo nosotros maltratamos a los chinos colíes, quienes llegaron a trabajar acá y nosotros ya en nuestras tierras los casi esclavizamos, pagándole verdaderamente miserias y un trato inhumano. Así que esta forma de mostrar una realidad que fue una realidad histórica me parece muy interesante, ya que es algo que no se dice, no se habla, y que a través de este cuento lo podemos transmitir a las futuras generaciones para no repetirlo, y pues también para no siempre tener el papel de los pobrecitos que de la historia. Además de esto, para alguien que no conoce sobre la historia, le parece una manera de transmitir este conocimiento, ¿no? De enseñarle cómo es que engañaron a los chinos para que vengan al Perú, cómo eran los contratos, quiénes los contrataban a los chinos, dónde se iban a trabajar, el porqué de las migraciones chinas, el porqué, incluso explicaría, para alguien que desconoce estos temas, explicaría por qué ahora tenemos barrios chinos, por qué ahora comemos chaufa. Otro aspecto interesante a destacar es la forma como se realizan los flashbacks. Casi ya al final del cuento, cuando Lin Yun está ya muriendo, en esta etapa comienza a recordar cómo es que él llega acá al Perú, por qué llega, donde menciona, ¿no?, que su abuelo quería congraciarse con el emperador y no quería tampoco que su hijo muera de hambre, su nieto, muera de hambre allá en China, y es por eso que lo manda al final al Perú, con la promesa o con esperanza de que acá fuese algo mejor, pero fue un error. Otro aspecto relevante a resaltar en esta obra es el significado, por un lado, del contrato y por otro lado de los origamis. Respecto al contrato, Fernando Marx realiza de una manera muy sutil pero muy precisa una denuncia a todos aquellos hacendados que semi-esclavizaron a los chinos, quienes se enriquecieron a base del dolor y del sufrimiento de tantas personas pobres, como fueron el caso de los culíes, y además se denuncia quiénes fueron los verdaderos responsables de estas muertes, los hacendados. Mencionan un nombre en el cuento, y es en este nombre en quien recae toda la culpa, ya que si ellos hubiesen sido mejores patrones, si ellos hubiesen sido mejores personas, mejores humanos, la historia ahora fuese diferente. Respecto a los origamis, recordemos que Lin Yun encuentra en una de las bolsitas un origami de fénix que pertenece al muchacho. Este origami de fénix tiene un sentido trascendental, ya que el fénix en la cultura china representa este cambio, ¿no?, como una resurrección. Y es lo que Lin Yun piensa cuando ve que el joven ya murió, cuando entiende que el joven ya murió. Y él dice: ya estás viajando al palacio de Jade. En otras palabras, ya has renacido a una vida mejor. Y verdaderamente ahora estás en un lugar mejor. Sin embargo, lo curioso aquí viene que Lin Yun coge este origami y se lo lleva consigo, ¿no? Pero cuando lo encuentra en la Marina de Guerra del Perú, años después, a Lin Yun en su pequeña fosa que se les haya escarbado, ven o señalan que no es un origami de fénix, sino al contrario, es un origami de rana. Y la rana en la cultura japonesa, en idioma japonés, es un verbo homófono,
que significa regresar o volver a casa, señalando así el deseo que tenía Lin Yun de volver a su tierra. Pero el hecho de que Lin Yun lo haya visto como un fénix significaba ya su muerte. Significaba que él ya se veía a sí mismo viajar hacia la patria eterna. Por último, como un plus agregado, encontramos la carta de la Marina del Perú, lo cual plasma el relato de un realismo. ¿Por qué? Porque ya lo vuelve algo más fidedigno. Ya no se trata de un autor que escribió algo, sino se trata de una institución que reconoce que esto algo pasó. Que haya tenido más adornos literarios, que haya sido narrado de alguna forma, no implica que no haya sido algo real. Y es esto lo que se ve al encontrar al plasmar la carta de la Marina del Perú. Y así termina hoy el análisis de este cuento muy interesante, Caleta Panteón, de Fernando March. Nos deja pensando cómo luego los chinos se les surgieron adelante, los chinos que quedaron aquí en el Perú, que sobrevivieron a las haciendas, generaron riquezas para sí mismos y hicieron una gran fusión cultural, ya que gracias a hoy tenemos, como ya lo he mencionado, los barros chinos, la comida chifa y muchas otras cosas más que apreciamos y agradecemos a los chinos que se quedaron en el Perú y sobrevivieron, ¿no? Porque al final Dios saca de lo malo algo bueno. Si te gustó este video, por favor dale me gusta, comenta y comparte. Ayúdanos a difundir la cultura y la buena literatura. Si tienes algún amigo o familiar que le gusta mucho la comida china o los chifas, compárteles también este video para que conozcan un poco sobre la realidad que vivieron los chinos culíes aquí en el Perú. Mi nombre es Anthony González y esto ha sido El Hipocampo.